Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Al Alma. En esta ocasión, dando seguimiento a la participación de nuestra colega Cintia, tenemos a la maestra Alexia Montero, que nos va a comentar o a profundizar un tanto más en la terapia sistémica, este enfoque que, bueno, pues ya veremos las sorpresas que nos tiene, los beneficios, las características y pues no sé, algún que otro chisme, ojalá que sí, de este enfoque. Y pues bueno, para que podamos familiarizarnos con las psicoterapias, con las ventajas que puede tener el estar en un proceso terapéutico y que puede ser muy bueno para diferentes situaciones, conflictos y pues bueno, en general para la vida. Entonces quédense con nosotros para escuchar a nuestra experta invitada el día de hoy y pues bienvenida. Ok, muchas gracias. Pues gracias por la invitación y espero aportarles la mayor cantidad de información que se pueda. Pues la terapia sistémica es un modelo terapéutico que busca como intervenir en personas. En este caso no se habla tanto como de pacientes, sino como de clientes, en el menor tiempo posible. Aproximadamente hay, dependiendo del enfoque que le dé cada terapeuta, por ejemplo, hay casos que en 10 sesiones sale adelante la terapia y hay casos en donde de 1 a 2 sesiones pues la clientela ya se siente satisfecha. Y comentando esta parte de los chismes, pues yo atendí una vez a una clienta que en una sesión ya comentó que había mejorías considerables y a la segunda sesión nada más ya dejó la terapia. Y pues está basada en como, digamos, una estrategia para intervenir en los patrones en los que se encierran las personas. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, el ejemplo clásico de una pareja en donde entre más una persona quiere atención del otro individuo, más el individuo huye de la primera persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se puede intervenir pidiéndole a la persona que persigue a quien huye, pues que ahora huya en vez de perseguir. Entonces, normalmente se revierte el patrón y la persona que huye ahora, la persona que huye ahora es la que persigue, ¿no? Y normalmente cuando se dan este tipo como de intervenciones estratégicas, analizando bien cómo funciona el sistema, se pueden dar como intervenciones que den en el clavo y que promuevan un cambio que haga que todo el sistema se reestructure. Y por eso comento que en una sola sesión, si se sabe hacer una buena entrevista, pueda salir adelante el caso y la persona ya llega con mejorías considerables. Órale, no, pues sí, sí ocupamos. Órale, qué padre, bueno, bienvenida nuevamente. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta o cómo tú como terapeuta podrías darte cuenta de que realmente las mejorías son notorias? Digo, en tanto que es muy reducido el tiempo que, por lo que escucho, es el tratamiento. ¿Cómo puedes tú darte cuenta? ¿O solamente te fías como de lo que el paciente te comenta? ¿O cómo das de alta, pues? Mejor dicho. Ok. Normalmente se utiliza una escala de avance y esta escala está, digamos, propuesta por unos autores. Eran una pareja, se llamaba Steve DeShazer e Insoo Kim Berg, que era una pareja que fundó un modelo que se llama modelo centrado en soluciones. Este modelo buscaba que las personas como que evocaran los recursos que tenían y que esos mismos recursos sirvieran para generar cambios en las personas. O sea, utilizo lo que traes en la sesión para ayudarte. Y esto proviene de una técnica que se llama precisamente utilización de un psiquiatra que se llamaba Milton Erickson, que fue quien prácticamente fundó indirectamente todos los modelos sistémicos que existen. Entonces, esta pareja, Steve DeShazer y Insoo Kim Berg, intervenían con una escala del 1 al 10
para saber en qué número de la escala las personas se encontraban. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a la persona del 1 al 10, por ejemplo, si su meta es ser más paciente, del 1 al 10, ¿qué tan paciente eres? ¿No? Pues un 6, ¿no? Y, y entonces se hacen cero, menos 0, menos 1, menos 10, menos 50. Entonces, ahí como que me desconcentré. Ajá. 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 Y entonces de ahí surgen se pueden hacer varias preguntas. Una de ellas es, ok, y cuando llegues al 7, ¿qué conductas voy a observar en ti para darme cuenta que avanzaste? Y ya la persona puede decir, pues, cuando llegue al 7 voy a pelear menos veces, ¿no? ¿Y cuántas veces peleas al día, por ejemplo? A lo mejor peleo 5 veces. Ah, bueno, entonces si peleas 2 veces ya es una mejoría y la persona te puede decir que sí. Entonces haces un acuerdo con la persona para ver cuál es el problema y también haces un acuerdo para ver cómo se va a resolver ese problema. Porque en las terapias sistémicas hay de dos sopas, ¿no? Una es cambia el sistema o la otra es cambia la perspectiva de la persona sobre el problema. O sea, por ejemplo, para ti puede ser un problema que este mantel tenga el color rojo, ¿no? Entonces las dos alternativas son o cambiamos el mantel o cambio tu perspectiva para que el mantel ya no sea un problema para ti. Entonces, se acuerda qué va a ser el problema y cuál va a ser la solución. Y también puedo preguntar, ok, estás en el 6, pero pues no estás en el 1, ni en el 2, ni en el 3. ¿Cómo es que estás en el 6? Y esta pregunta sirve como para evocar qué cosas ha hecho que le han ayudado a la persona y que se pueden utilizar para que avance en la escala. Y pues te puede decir, pues no soy no soy impaciente todos los días. Ok, no eres impaciente todos los días. Y cuando no eres impaciente, ¿qué pasa? ¿Qué haces al respecto? Pues pienso que las personas somos diferentes, ¿no? Y entonces ahí ya te dio un recurso de lo que puedes utilizar. Puedes utilizar esa cognición de que, ok, ahora vas a pensar más veces que las personas somos diferentes. Y se lo puedes incluso dejar de tarea. Y la última pregunta que se puede hacer es ¿a qué número de la escala quieres llegar? Y normalmente las personas dicen, no, pues yo quiero llegar al 10. Pero tú le puedes intervenir diciendo, no siempre tienes que llegar al 10. A lo mejor te sientes bien en un 8, en un 9, no tiene que ser perfecta la terapia. Entonces, pues la gente normalmente responde, no, yo sí quiero llegar al 10, ¿no? Entonces le dices, bueno, en el 10, ¿qué vamos a ver? Y ya te describe como la serie de conductas que pueden haber. Y las personas cuando ya llegan al 10 o cuando ya avanzan, por sí mismas te comentan, ¿no? Pues ya hago tal y tal conducta. Y se le propone, ok, yo considero que tú ya tienes todas las herramientas y recursos para dejar la terapia. ¿Qué te parece si esta es tu última sesión? Hacemos una sesión de cierre y dependiendo de lo que considere la persona se puede decir, pues sí, ya es mi sesión de cierre o se deja una sesión abierta. Si quieres, nos vemos, si tienes otro problema, nos vemos después. O también se puede manejar como, ok, llegaste al 10 en esta problemática, ¿te gustaría empezar desde el principio, como reiniciar desde el 0 en otra problemática? Y ya, ok, quiero trabajar que también tengo problemas de sueño, ¿no? O tengo insomnio. Ok, y ya empieza otra vez. ¿Qué número de la escala estás en insomnio? ¿No? Pues en el 4, pero tomando en cuenta que ya llegó a una meta. O sea, ya llegó a una meta y se inicia una nueva. Entonces, de esta manera se dan como las altas y se sabe de manera medida con conductas observables si la persona ya está lista para dejar las sesiones. Entonces, con eso respondo la pregunta. ¿Se respondió? Ok. Se me hace muy interesante esa perspectiva porque, bueno, Cintia nos compartía la vez pasada como en un método desesperado, ¿no? Por encontrar soluciones rápidas, pero no sé, creo que está como muy precisamente el enfoque que se le da a solamente atender una cosa es lo que permite el avanzar, o sea, como que todo lo demás sí puede ser importante, pero en este momento nos vamos a concentrar en esto, ¿no? Y
bueno, no sé, yo no manejo esas estrategias ni ese perfil, digamos, pero se me hace como complejo en la manera de la intervención, como desatender lo otro. No sé, se me hace muy, pues me llama la atención que pueda enfocarse en algo primero y que creo que viene bien, pero a mí de manera como personal se me hace muy difícil porque a veces pues sí, cuando llegan las personas hay un discurso y puede ser como la problemática primera, pero mientras escuchas ya es otra cosa y como que cambia la situación, ¿no? A lo mejor venía por algo del sueño, pero de fondo hay otras situaciones que causan conflicto. Mm, y no sé, se me hace un tanto complejo como dimensionar ahí la intervención o hacia dónde se focalizaría. Si sí se hace caso como a la cuestión manifiesta o también hay algo que tú puedas usar en lo latente, o esas cosas no se atienden. Desde la perspectiva de igual del autor que te comentaba, de Milton Erickson, se comenta que se pueden manejar hipnosis ericksonianas, que son como inducciones para que la persona evoque recursos. Lo que proponía Milton Erickson y era como que iba a contracorriente en cuanto a lo que comentaba Freud, era que, bueno, mientras Freud decía que del inconsciente se sacan como todos los elementos a estudiar, Milton Erickson decía que del exterior se puede llegar al inconsciente para modificar como la conducta. Entonces hay una serie de inducciones hipnóticas que se pueden hacer para manejar esta parte del inconsciente, pero en los modelos sistémicos no es lo primordial, porque si tú, bueno, ya me meto como otro modelo terapéutico, ¿no? Pero la parte en el conductismo se nos dice que el conductismo pues es un modelo terapéutico que se enfoca más en la conducta observable y medible y no tanto en los como rasgos subjetivos de la mente y todo esto, ¿no? Como funcionaba en el estructuralismo. Se nos dice que una conducta, si tú modificas una, va como a influir en otras parecidas, ¿no? Por ejemplo, si modificas la conducta de un niño que hace berrinche, puede ser que se generalice y se haga disciplinado no solo en cuanto a los berrinches, sino a lo mejor que mejore su aprovechamiento escolar. Entonces, por ejemplo, y recordando otra vez la parte que decías del chisme, una vez atendí un caso en donde una persona tenía problemas de disciplina en su universidad, pero además tenía situaciones de insomnio. Yo le dije, hay que trabajar nada más uno de los dos objetivos, el que consideres primordial. Trabajamos la parte de la disciplina con una serie de ejercicios para que pudiera hacer las tareas, los trabajos universitarios. Y ya después de unas cuantas sesiones me comentó que crees pues que también mejoró la parte de que ahora ya duermo mejor por el mismo hecho de la disciplina, de cansarme y de tener ciertos horarios, también influyó en la parte de mis conductas de sueño y ahora también se resolvió lo otro que quería resolver del sueño. Y este tipo de mejorías se consiguen sin intervención digamos, del inconsciente, por así decirlo, o digamos se modifica, pero modificando lo observable. Igual se maneja en los modelos sistémicos, en la terapia centrada en soluciones, esta parte de que si tú generas un cambio, este cambio se maneja mucho la metáfora de la bola de nieve. Si tú dejas caer una bola de nieve, se va haciendo cada vez más grande. De igual manera, si tú haces un pequeño cambio, se va haciendo cada vez más grande el cambio e impacta en todas las facetas de tu vida. Entonces, si tú, por ejemplo, no duermes bien porque te duermes viendo la tele a las 3 de la mañana y haces un pequeño cambio y ahora te duermes, te quedas en tu cama antes de ir a dormirte al sillón, ¿no? Entonces, como te quedas en tu cama dormida, ahora ya como que se rompe esta secuencia que tenías de dormirte en el sillón y ahora como te duermes en tu cama te despiertas antes y ahora ya se rompe el patrón del insomnio y además como te diste cuenta de que se rompió el patrón del insomnio también te dan ganas como de modificar otras partes de tu vida y a lo mejor ya llegas temprano a tu trabajo
y como llegaste temprano a tu trabajo, pues ahora te llevas mejor con tu jefe, con tu jefa, y como te llevas mejor, mejoran tus relaciones, y entonces como que se van haciendo diversos cambios que no tenían que ver con el motivo de consulta, pero que también le afectan. Entonces creo que con esto como que más o menos respondo la parte que decías de si se pueden como por la parte del episodio anterior, hay que centrarnos en un objetivo, ¿no? Pues es más o menos porque centrarse en un objetivo quiere decir centrarse en toda tu vida y en todas tus conductas, pero partiendo de un punto clave. Mira qué interesante. Oye, y una pregunta, ¿cómo detectar quién requiere o con qué casos puedes tú trabajar la terapia sistémica? ¿O es general? O sea, cualquier persona puede ser, se escucha feo, pero material para atenderse desde este enfoque. Bueno, porque conozco como un poquito de otros tantos, precisamente de sí creo que tengo muchas lagunas de desconocimiento, pero de algunos otros donde sí hay personas con características quizás no específicas, pero sí un tanto particulares de que pueden, incluso por ejemplo el psicoanálisis, no todas las personas pueden sostenerlo, entonces no sabría si de esta manera también en el enfoque sistémico exista particularidad que permita que una persona pueda ser material de un enfoque sistémico. Sí, de hecho como estos modelos que surgieron después del psicoanálisis surgieron por la misma razón que comentas, porque en el psicoanálisis tenías que ser una persona con ciertas características que fueras analizable. Entonces, por ejemplo, el conductismo, el humanismo, las terapias cognitivas empezaron a preguntar, pues es que ¿por qué no cualquier persona puede entrar a terapia? La terapia sistémica pues fue un abordaje que fue surgiendo, igual te comento, como desde la perspectiva de este psiquiatra Milton Erickson, que pues se dio cuenta de que digamos, los problemas no requieren soluciones complejos. A veces una solución muy sencilla, como a lo mejor dormirte en un lugar diferente, puede generar cambios como muy grandes en tu insomnio, ¿no? Por ejemplo. O un pequeño cambio que hagas en tu manera de hablar con tu pareja puede hacer que esta se vuelva una relación armoniosa. Entonces, los modelos sistémicos sí se pueden aplicar con individuos, con parejas, con familias, con empresas, con instituciones, con cualquier lugar donde haya grupos, con ciudades. Todavía no he sabido de gente que lo haga, pero a lo mejor como por ejemplo un terapeuta sistémico que también se interesa en la política podría a lo mejor intervenir pues desde esa disciplina de la política, a lo mejor haciendo intervenciones sistémicas en una ciudad o en un estado. Entonces, sí se puede trabajar con cualquier tipo de situaciones. De hecho, como es lo recomendable, porque, y como he comentado en algunas ocasiones, la terapia cognitivo-conductual y la terapia sistémica son como digamos, las más avaladas en la actualidad, porque intervienen sobre la conducta con intervenciones medibles y observables, y que pueden, digamos, disminuir los síntomas considerablemente en cualquier caso. Por ejemplo, pues los casos donde más se necesitan son como en suicidio, depresión, en donde la terapia sistémica pues sí tiene como esta parte de saber como qué solución darte al instante para que la problemática tenga una reducción de su gravedad. Entonces como que sí ayuda en cualquier caso que tú le presentes a la terapia sistémica, y pues se puede adaptar, te digo, hasta desde un individuo hasta de grandes grupos de muchos cientos de personas. Yo creo que falta en esos temas escabrosos como las políticas. Hay que sugerirlo, por favor. Si nos están escuchando, radio escuchas que nos escuchan ahí desde la política, considérenlo. Estrategia. Ay, no sé, es que no magnifique a esa magnitud. Bueno, creo que lo que más me llama la atención son esas situaciones, que estás centrada en una cosa que puede darte soluciones muy rápidas y que puede aplicarse a gran escala. como una, ¿qué te podría decir? Como un
un arma muy poderosa, considero, ¿no? Porque es viable y es rápido. Y es útil para cualquier Ujú. situación. Sí, y precisamente puedes como que manejarla para pues lo que sea. Em, no sé, en tu experiencia, ¿cuál ha sido como la situación más difícil a trabajar desde ese enfoque? Creo que ha sido el caso de un preadolescente que tenía TDAH, tenía como, no recuerdo bien, como 11 años me parece. Y pues era una situación donde pues creo que también tenía que ver como mi inexperiencia todavía en el tema, pero sí, a pesar de las intervenciones, al menos yo no lograba como disminuir la frecuencia de las conductas que me comentaban. Entonces, y como la terapia sistémica, te comento, se puede adaptar y es muy flexible, pues terminé trabajando con la mamá de ese preadolescente, dándole como intervenciones de cómo intervenir con su hijo, y después terminé como dándole terapia individual sistémica a la mamá, porque muchas veces en las terapias sistémicas, cuando se trabaja con un niño, una niña, un adolescente, casi todo el trabajo es con la familia, porque se necesita modificar el contexto en el cual esa persona, ese menor está creciendo y se está educando. Entonces, si tú modificas la conducta de mamá y papá, tío, abuela, abuelo, prácticamente estás modificando pues las conductas de todas las personas. Igual aprovecho para comentar, si una persona de un sistema familiar cambia, repercute en toda la familia. Entonces, ese fue como que el caso más difícil que recuerdo. Recuerdo que duramos aproximadamente como 8 sesiones y pues fue un caso que quedó abierto. O sea, no le dimos como una conclusión oficial, pero la mamá comentaba que ya se sentía un poco mejor. Sin embargo, considero que con el niño con TDAH, pues sí me faltaron algunas como intervenciones, a lo mejor más personalizadas con él. Y nada más, a lo mejor eso como que lo que aprendí de ese caso es que también hay que tener como no solamente conocimiento del modelo que trabaja, sino también como de intervenciones de otro tipo, a lo mejor como de cómo intervenir con alguien con TDAH, cómo intervenir con alguien con autismo, cómo intervenir con alguien con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, como que esta cultura general siempre nos va a brindar herramientas por mucha formación que tengas en tu especialidad. Sí, también es bueno voltear a ver otras especialidades y acompañarte de esas herramientas para también como salir adelante en casos que a veces parecen simples, pero que al final como que a pesar de dominar cierto modelo terminan siendo complejos y a veces un tanto complicados. Me llama la atención, por ejemplo, tú hablabas de estrategias para trabajo y hablabas de una complejidad pues bien enorme acerca de cómo puedes atender de manera individual y casos específicos, puedes atender familias, parejas. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, conocer tu experiencia en esta elaboración de estrategias. O sea, cómo es para ti ese proceso, porque al final de cuentas, pues cada caso, cada problemático, digo, es único. Pero específicamente en este modelo que nos compartes, pues hablas mucho de que tiene que ser preciso, ¿no? Preciso para ver esos resultados. ¿Cómo es esa experiencia de crear esas estrategias para ti? Sí, la entrevista es como el punto clave. O sea, la entrevista te va a dar todo. O sea, si partes de una buena entrevista, en los casos en donde, por ejemplo, se manejan problemáticas de menores, pues a mí me gusta como, además de la entrevista sistémica, también la historia clínica, la ficha de identificación y todos estos requisitos que entre más información te den, más fácil es para ti conocer cómo funciona el sistema y de ahí ir diseñando las intervenciones. En mi experiencia, la misma entrevista me va dando las intervenciones y en ese momento en el que estoy escuchando como la problemática, ya voy anotando como las respuestas alternativas que puede dar la persona. Entonces, después de la historia clínica, de la ficha de identificación, pues hago una entrevista
diseñada de acuerdo al modelo sistémico, en donde tú le preguntas las fortalezas, los recursos que tiene esa persona, qué le gusta hacer, cuáles son sus pasatiempos para conocer a la persona, qué intentos de solución han hecho, son como una de las preguntas clave para saber, porque esos intentos de solución normalmente lo que hacen es perpetuar el problema. La pregunta milagro, que prácticamente es hacer como una evocación en donde le haces pensar que qué pasaría si en su vida ya no existe el problema. Y entonces en esa imaginación te va contando, ¿no? Pues ya no tendría problemas con mi pareja, o mi hijo ya se portaría mejor, o sea, como que te va hablando de la vida después del problema y al mismo tiempo como que vas influyendo en su perspectiva del problema. Y una serie de preguntas que tengan que ver con qué se ha hecho y qué no se ha hecho, y de eso que se ha hecho, qué cosas han funcionado, cuáles han sido las excepciones. Porque la persona llega cargada con estas, digamos, pensamientos de que todo está mal y de que siempre va a estar así. Entonces, si tú le preguntas a alguien, por ejemplo, que llora constantemente, ¿no? En las noches, y le preguntas, y cuéntame alguna noche que no hayas llorado. ¿Qué sucedió esa noche? Ah, pues estaba viendo la tele y por lo tanto se me olvidó y no estaba llorando. Ah, entonces cuando ves la tele no lloras. Entonces no siempre lloras. Y entonces, pues ya de ahí puedes como agarrarte para sacar recursos. A lo mejor le interesan las películas de comedia, a lo mejor se ríe más cuando está en compañía de personas, y entonces de esas como excepciones tú puedes ir diseñando las estrategias o intervenciones, y esas mismas excepciones se pueden ir convirtiendo en tareas. Por ejemplo, pues entonces tú lloras en las noches, pero no lloras cuando ves películas de comedia. Ok, entonces de aquí en adelante todas las noches quiero que veas una película de comedia antes de dormir. Y entonces la persona ya deja de llorar las noches y empieza a explorar otras nuevas conductas que antes no había como experimentado, y a lo mejor se duerme antes, o a lo mejor le dan ganas de platicar por WhatsApp, o a lo mejor lee un libro, o sea, una variedad de conductas alternativas que se pueden dar dependiendo de la persona, recordando que la terapia sistémica pues es una terapia adaptada a la medida de la persona, ¿no? Como decía Milton Erickson, que comentaba que la terapia tiene que ser como un traje de sastre, ¿no? Que tiene que ser exactamente a ti. No todas las sesiones van a ser iguales, y entonces pues hay que explorar bien cuáles son como el problema. Y otra frase como la que me gustaría concluir con la respuesta de tu pregunta es que el problema es la solución, o en el problema está la solución, porque la solución es nada más revertir las conductas o las respuestas que se han hecho que rodean al problema. Entonces, si tú le das la vuelta al problema, es como una moneda, ¿no? O sea, en una cara está el problema, le das la vuelta, y en la otra está la solución. Entonces, con eso me gustaría concluir la respuesta de tu pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo le hago para voltear la moneda? Ese es el problema. Porque no sé si es que yo estoy muy impactada con este sistema, con este modelo. Precisamente por eso, como si todo, como es observable, es objetivo, es de conducta. Pero yo estoy todavía como muy clavada con este asunto de lo latente, ¿no? Como, no sé, pues creo que precisamente por eso se forman en esta especialidad, porque a mí en particular se me hace un tanto difícil como en esta situación con los pacientes, como te dijera, no es que sean como honestos, como tú decías, ¿no? Lloro todas las noches, pero el tratar de sacar o de no sé, intentar hacer que tengan otra visión de las cosas, a mí se me hace complejo por esta cuestión como de que pareciera que a veces no quieren salir del problema, como en una cuestión repetitiva, ¿sabes? O sea, se intentan hacer ajustes, se intentan cambiar o hacer modificaciones en ciertas situaciones, pero luego regresa.
y tal vez ya lo intentamos o ya lo intentó o no sé, pueden pasar un montón de cosas, pero no se ha logrado como tal disminuir o no sé, o aparece en otra cosa. Ya no es el insomnio, ahora es que ya no come. O sea, no sé, es como varias situaciones que a mí como que todavía me quedan ahí, así como a lo mejor en el aire, como en esa situación. Sí, a raíz de una conducta de cambiarla puede haber muchos beneficios y obviamente que todo va a cambiar como de a poquito y en consecuencia, ¿no? En la misma persona y hacia su alrededor. Pero en estas situaciones que a lo mejor pueden ser repetitivas o no sé, ¿no te has encontrado con un caso así como, ay, no sé, van como 3 intentos distintos y algo no funciona y volvió o ya es otra conducta, pero como ya no era el objetivo principal, entonces ya no se atendió o no sé, ahí como que, a ver, ¿qué puedes decirnos? Ayuda. Bueno, lo primero que se me vino a la mente es que las terapias sistémicas no intentan no ser como invasivas en el sentido de que un problema no existe hasta que la clientela dice esto es un problema. Entonces, por ejemplo, si para ti es un problema el no dormir, se va a trabajar sobre eso. O sea, se intenta como tener este respeto por como la vida del cliente. Entonces, pues tú no trabajas ni la sexualidad, ni cómo le fue en la infancia, ni nada de esto, sino nada más vamos a trabajar lo que quieres trabajar. Esa es una cuestión que se me ocurrió. ¿Qué otra? ¿Me recuerdas las otras como preguntas que comentabas? Porque como que no me las grabé. Era Esto de la repetición, como de los Ah, intentos. ok. Normalmente, pues ya se ha investigado. De hecho, existe un modelo que se llama modelo de Palo Alto porque se fundó en el estado de California incluso lo comentaron en el episodio pasado de Paul Watzlawick o Watzlawick, no sé cómo lo quieran mencionar, que era un equipo de terapeutas, el Mental Research Institute, en el que empezaron como experimentando con estas soluciones en donde modificaban un patrón y se modificaban varias conductas. Y normalmente las terapias sistémicas, los terapeutas hacen entrevistas de seguimiento o llamadas telefónicas. Y normalmente lo que ha pasado es que después de un año o después de varios meses las personas reportan que las soluciones no solamente se han, digamos, amplificado, sino que además ya se perpetuaron, o sea, como digamos se generalizó la conducta. Entonces me acordé de esta parte de que ya como hay investigación, o sea, normalmente incluso tú puedes como llamar a tu cliente y preguntarle a lo mejor un año después, oye, ¿sí cómo te fue después de un año? ¿Cómo se resolvió tu problema? ¿Surgió otro nuevo? Y normalmente no se dan estos casos de que ya surja un nuevo problema. Sin embargo, se da esta oportunidad de que si la persona tiene un nuevo problema, pues que pueda regresar a la sesión. Pero en mi experiencia, o sea, ya nunca vuelven en el sentido positivo de que resuelven su problemática. Normalmente conmigo no han vuelto y hasta ahorita no he sabido de alguien que vuelva porque es como que sí, te digo, modifican una situación y se modifica como todo su entorno. Entonces no sé las experiencias de los otros modelos, pero sí en la terapia sistémica sí tiene esta parte como impactante de que normalmente ya no vuelven, ya no tienen esta necesidad. O si vuelven, te comento, es por otra situación específica que quieren mejorar. Pero normalmente como que, te digo, o modifican el problema o modifican la percepción que tienen del problema de manera que el problema ya no es un problema. Entonces, pues no, en responder a tu pregunta, no he tenido esa experiencia de que las personas vuelvan porque pues ya no perciben un problema como tal. Y desde esta filosofía posmoderna que postula que no hay una sola manera de ver la realidad, pues desde esta perspectiva se trabaja en la terapia sistémica como cambiando la manera de ver el problema de la persona. Y entonces si para ti no es un problema, no sé, por ejemplo, que salir todas las noches de fiesta
y a lo mejor para el modelo psicoanalítico tiene que ver con su infancia, que tiene que ver con sus pulsiones. Si para la persona no es un problema, para la terapia sistémica no es problema. Entonces, mientras no daña a nadie, mientras no sea algo incapacitante, no se percibe esta perspectiva patologizante. Se trata como de... la terapia sistémica aborda como las, digamos, incapacidades, diciendo la frase, nadie tiene ninguna enfermedad hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? O sea, tú eres una persona normal, incluso pues no se aborda la palabra normalidad. Dentro de la terapia sistémica no existe lo normal. Se cuestiona qué es lo normal. Si para ti no es normal a lo mejor que alguien salga a lo mejor, no sé, con traje y corbata a la playa, a lo mejor para otra persona sí es normal, o a lo mejor para otra cultura sí es normal. Entonces ahí depende de la perspectiva de la persona, de lo que sea normal. Y esto como que se aborda en terapia, o sea, porque para ti sería un problema salir con traje y corbata, por ejemplo, a la playa, o salir de fiesta a las 3 de la madrugada todos los días. Mientras para ti no sea un problema, para mí tampoco lo es, porque en realidad sería un problema nada más a lo mejor, y siendo como hablando rigurosamente, solamente si te genera algún malestar, si por ejemplo te está acercando a algún daño físico, emocional, entonces sí sería una problemática, pero la clientela tendría que declarar que definitivamente esto me está afectando y quiero intervenir sobre ello. Y entonces desde ahí se parte de que la persona pueda hacer estos cambios. Oye, y por ejemplo, bueno, me llamó mucho la atención de inicio, a lo mejor ya pasó mucho rato desde que empezamos, pero me llamaba mucho la atención en el sentido de la connotación que se pone como a la persona que viene, consultante o cliente, me decías, ¿no? ¿Por qué llamarlo cliente? O sea, ¿qué implicaciones tendría el que fuera un paciente como en todas las demás, bueno, en la mayoría de los enfoques psicológicos? ¿Por qué en este modelo sistémico se le llama cliente como... Sí, o sea, sí, en realidad, ¿por qué? Sí, porque la palabra paciente viene de la tradición médica patologizante, en donde el psiquiatra era quien te decía, tú estás mal y yo te voy a arreglar. Entonces vienen los modelos estos terapéuticos, médicos, biológicos, desde una sociedad en donde te imponían lo normal. Y pues, se puede ver en muchas otras como facetas de la sociedad. Por ejemplo, y ahí me gustaría citar a un filósofo que se llama Michel Foucault, que tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar. Y normalmente este filósofo hablaba de que en las cárceles te meten ahí para normalizarte, o sea, como para adiestrarte a que funciones para la sociedad. Y en los centros psiquiátricos te encierran porque no entras dentro de lo que la sociedad te dicta que es lo normal. Y entonces ahí entra la figura del terapeuta, en donde yo como médico o médica te voy a imponer lo que es normal, y y desde ahí pues yo soy la autoridad y tú eres quien te tienes que como someter ante mi sabiduría, ¿no? Esta parte como un poquito soberbia de otros, de los modelos terapéuticos de principios del siglo XX. Entonces de ahí parte esta tradición del paciente, de la paciente. Entonces ya surgen pues los modelos conductistas y humanistas, sobre todo en donde se cambia esta palabra cliente, porque se percibe a digamos, paciente como una persona, o sea, como un individuo con el que se va a trabajar en equipo. O sea, tú eres una persona que vienes conmigo porque tienes una situación que quieres arreglar, pero yo no soy una autoridad sobre ti, yo no sé lo que es mejor para ti. Tú me vas a decir lo que es mejor para ti y yo te voy a, digamos, a colaborar. Se utiliza mucho la palabra colaboración contigo. Voy a colaborar contigo para que alcances tu objetivo, que al fin y al cabo es tuyo, y tú te vas a hacer responsable de tu objetivo. Entonces, por eso las personas son usuarias, son clientes, pero pues no pacientes, porque no estamos tratando enfermedades, estamos tratando personas con situaciones cotidianas de la vida que tienen a veces soluciones muy simples, y es por esta situación que se cambió esta palabra de paciente por otras alternativas que también incluso no le puedes decir ni usuario ni cliente, le puedes decir persona, le puedes llamar por su nombre, o sea, no es necesario que se le diga necesariamente cliente. Pues sí es muy interesante en realidad como conocer
que existen otras alternativas y que muchas veces, si bien a muchos les puede funcionar alguna otra, pues que también la sistémica puede ser una opción, ¿no? Creo que hasta el momento, por lo que yo, dentro de lo que cabe en mí, desconocía mucho del campo y creo que es bien interesante. Incluso, bueno, no sabría, como última pregunta, desde lo personal, desde este enfoque que tú conoces y practicas del enfoque sistémico, ¿tú crees que se puede trabajar como en conjunto con otros enfoques o tiene que ser centralizado a si es esto, hay que atenderlo desde lo sistémico y como que no se hace, no sé, como un trabajo en conjunto con otros? Ay, pues ahí tengo como opiniones, opiniones contradictorias, porque por una parte, tú como terapeuta sistémica, sí puedes formarte desde otras corrientes, por ejemplo, cognitivo-conductuales, humanistas, donde tú puedas utilizar herramientas de otras áreas para aplicarlas a tu práctica profesional. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de terapias ya muy antiguas, a lo mejor como conductismo radical o psicoanálisis, hay como contraposición, especialmente con el psicoanálisis, porque muchas de las intervenciones sistémicas están basadas en el aquí y en el ahora, y se busca como llegar al objetivo sin cuestionar tanto a la clientela. Y el psicoanálisis pues busca algo todo lo contrario, ¿no? Hay que escarbar. Como que tienen, digamos, postulados contrarios, mientras uno busca no profundizar tanto en el problema, sino enfocarse o focalizar más la intervención en la solución. El psicoanálisis busca cada vez intervenir más y más en el problema. Entonces son como, digamos, opuestos. Entonces ahí, por eso decía que como que tengo opiniones contradictorias, porque si bien con algunas corrientes terapéuticas sí se puede hacer como cierta fusión, mientras como que tengan esta afinidad con la terapia sistémica. Normalmente la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, la terapia gestal, puede llegar a servirle a la terapia sistémica si se respetan como los postulados de este modelo terapéutico. Pero con intervenciones ya que tengan que ver con enfocarse tanto en el inconsciente, sí choca mucho las intervenciones. Pero y también lo que se recomienda es, si vas a trabajar con sistémico y luego trabajar con cognitivo conductual y luego trabajar con humanista, como que no se llega al objetivo tan rápido. O sea, normalmente lo recomendable es, si lo vas a trabajar desde un modelo, trabájalo desde ese modelo. O sea, de todas maneras, cada modelo va a llegar al mismo objetivo. O sea, pues ningún modelo debería estar peleado, porque al fin y al cabo todas las terapias buscan el bienestar de las personas. Nada más transitamos desde diferentes caminos, pero igual llegamos al mismo resultado. Así que como la propuesta es no estarnos peleando de cuál es mejor o cuál es como la técnica primordial o cuáles hay que fusionar, sino más bien hay que hacer nuestro mejor trabajo desde el modelo que mejor manejamos. Pues, sin comentarios. Está muy interesante. Muchísimas gracias, Alexa. Creo que es bien interesante el que nos puedas abrir un poquito el panorama, que existen otras alternativas de terapias. Creo que muchas veces como usuarios o como clientes no nos damos cuenta de que hay varias, incluso no conocemos ni con quién vamos a ir, ni con qué intenciones, solamente buscas un psicólogo y como que la orientación que tenga está perfecto, ¿no? Y vas ahí viendo. Pero creo que sí es bien importante conocer desde este otro lado de la moneda. Y si eres pues un usuario, pues también conocer que hay muchas alternativas, no solamente una, no quedarte con la idea errónea de que solamente hay una forma de trabajar en el consultorio. Y pues a nosotros como psicólogos, pues también abrirnos el panorama de que se puede conocer otro enfoque, enriquecer lo que sabemos y sobre todo pues beneficiar a personas desde otro lugar, por así decirlo. Vale, pues te damos las gracias por estar acá con nosotros. Ojalá que no sea la única vez, que haya otros encuentros y pues, no sé, ¿quieres agregar algo más? Pues nada más que vayan a terapia y que no sean tímidos y tímidas, y que si tienen alguna problemática se acerquen con un o una profesional, nada más.
pues muchísimas gracias nuevamente. Te damos el espacio abierto para cuando gustes volver. Por aquí estaremos escuchándote pronto nuevamente, esperemos. Y pues, amigos, hasta aquí nuestro capítulo de Al Alma. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que estos temas nos llegan al alma.